El Imperio Británico se considera el imperio más grande en la historia del mundo. No fue solo una superpotencia, sino una de las primeras potencias mundiales, y durante mucho tiempo fue el producto de la era de la exploración europea, que comenzó con los descubrimientos marítimos globales de los países ibéricos a finales del siglo XV, lo que llevó al comienzo de la era de los imperios mundiales europeos. En 1913, el Imperio Británico tenía poder sobre una población de aproximadamente 458 millones de personas, casi una cuarta parte de la población mundial, y cubría cerca de 36.600.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre. Aunque la mayor parte surgió en las naciones de la Commonwealth, la influencia británica siguió siendo fuerte en todo el mundo. En la economía, los sistemas legales y gubernamentales, la sociedad y los deportes, como el cricket y el fútbol, y en el propio idioma inglés, y esto es solo la punta del iceberg. Debido a su gran tamaño en su apogeo, se decía que era el imperio en el que el sol nunca se ponía. La extensión del imperio a lo largo del mundo aseguraba que el sol siempre brillara sobre al menos una de sus numerosas colonias. Las políticas navales pioneras del rey inglés Enrique VII, quien reinó desde 1485 hasta 1509, sentaron las bases del Imperio Británico de ultramar en relación con las exploraciones británicas del océano y los asentamientos fuera de Europa y de las Islas Británicas. El trabajo de las conexiones comerciales para el comercio de la lana se fortaleció durante el reinado de su predecesor, el rey Ricardo III, así que Enrique estableció el sistema inglés moderno de comercio marítimo, que expandió enormemente tanto la construcción naval como la navegación. El comercio marítimo también proporcionó la base para las instituciones comerciales que desempeñaron un papel crucial en Inglaterra y, después de la unión con Escocia en 1707, en el Imperio Británico conjunto, incluida la Compañía de la Bahía de Massachusetts y la Compañía Británica de las Indias Orientales. Las reformas financieras de Enrique llevaron a la creación del Tesoro Nacional Inglés para saldar deudas, lo que ayudó a asegurar el desarrollo del comercio marítimo. Enrique también ordenó la construcción del primer puerto inglés en Portsmouth y el desarrollo de la pequeña flota de Inglaterra. Además, Enrique financió los viajes del navegante italiano Juan Caboto en 1496 y 1497, lo que condujo a la creación de la primera colonia de ultramar de Inglaterra, un asentamiento pesquero, Terranova, que Caboto reclamó para Enrique. Las bases de poder naval, establecidas gradualmente durante el reinado de Enrique VII, se expandieron para proteger el comercio inglés y abrir nuevas rutas. El rey Enrique VIII creó la moderna armada inglesa a través de planes para nuevos puertos y el establecimiento de redes de alumbrado y faros que facilitaron enormemente la navegación costera tanto para los marineros mercantes ingleses como para los extranjeros. Así, Enrique estableció la base del arsenal de la flota real que detuvo a la Armada Española en 1588, y sus innovaciones sembraron las semillas de la flota imperial en los años posteriores. Uno de los primeros logros importantes del imperio colonial surgió de una decisión sobre el título real tomada por el Parlamento irlandés en 1541. Esta decisión transformó a Irlanda de un señorío bajo la corona inglesa a un reino por derecho propio. Fue el punto de partida para la reconquista Tudor de Irlanda. En 1550 se adoptó una política de plantación para las colonias del país, que culminó con la plantación del Ulster en 1610, después de los 9 años de guerra, de 1595 a 1603. Durante este tiempo, las plantaciones irlandesas sirvieron como modelos para el imperio, y muchas de las personas involucradas en estos proyectos también participaron en la fundación de las primeras colonias en América del Norte, como Humphrey Gilbert y Walter Raleigh, Francis Drake y Ralph Lane. El señor Francis Drake
Navegó alrededor del mundo entre los años 1577 y 1580 durante el reinado Tudor de la reina Isabel I. Fue el segundo en lograr esta hazaña después de la expedición de Fernando de Magallanes. En 1579, Drake desembarcó en algún lugar del norte de California y reclamó para la corona inglesa lo que llamó Nova Albion, Nueva Albión, donde Albión es el nombre antiguo de Inglaterra. Aunque esta anexión no fue seguida de un asentamiento, los mapas posteriores mostraron a Nova Albion a lo largo del norte de la Nueva España. Así que el interés de Inglaterra por lo que había más allá de Europa fue creciendo poco a poco, impulsado por John Dee, quien acuñó la frase Imperio Británico. Era un experto en asuntos navales y muchos exploradores ingleses lo visitaron antes y después de sus expediciones. Era galés. Y su uso del término británico era apropiado para la familia Tudor de Isabel, que tenía orígenes galeses. Obtuvo su visión del imperio del libro de Dante, monarquía. Humphrey Gilbert continuó lo que Cabot había anexionado cuando navegó a Newfoundland en 1583 y la declaró colonia inglesa el 5 de agosto en San Juan. Sir Walter Raleigh organizó la primera colonia en Carolina del Norte en 1587 en la isla de Roanoke. Tanto el asentamiento de Newfoundland de Gilbert como la colonia de Roanoke duraron poco tiempo y fueron abandonadas debido a la escasez de alimentos, las duras condiciones climáticas, los naufragios y los violentos enfrentamientos con los pueblos indígenas de América del Norte. La expansión de la flota de Enrique VIII hizo que la era isabelina se basara en los cimientos imperiales del siglo anterior y en el desarrollo de la exploración atlántica por parte de los marineros ingleses. Además, fomentó el comercio marítimo, especialmente con Holanda y la Liga Hanseática. Las guerras anglo-españolas, que duraron casi 20 años, de 1585 a 1604, comenzaron a favor de Inglaterra, con la toma de Cádiz y la derrota de la Armada Española. Sin embargo, España logró varias victorias importantes que llevaron al declive de la flota real inglesa y permitieron a España mantener un fuerte control sobre las rutas marítimas del Atlántico, frustrando las ambiciones inglesas de establecer colonias en América del Norte. A pesar de todo, esto proporcionó a los marineros y constructores navales ingleses una valiosa experiencia. En 1604, el rey Jacobo I de Inglaterra negoció el Tratado de Londres para poner fin a la violencia con España, seguido del primer asentamiento inglés en 1607 en Jamestown, Virginia. Durante los siguientes 3 siglos, Inglaterra extendió su influencia en el extranjero y consolidó su progreso político en casa con las Actas de Unión de 1707, donde el Parlamento de Inglaterra y el Parlamento de Escocia se unieron en Westminster, Londres, bajo el título de Parlamento de Gran Bretaña, lo que a su vez condujo al nacimiento del Reino de Gran Bretaña. Hubo muchos intentos antes de esta unión para formar estados escoceses en ultramar, con muchos asentamientos escoceses al norte y al sur de América. Quizás Nueva Escocia fue la mejor oportunidad para que Escocia tuviera una presencia permanente en América, pero su mala reputación se debió a la infortunada experiencia del Plan Darien, a través del cual intentaron establecer una colonia y una estación comercial en Panamá para desarrollar el comercio entre Escocia y el lejano Oriente. Tras el Acta de Unión en 1707, muchos escoceses, especialmente en Canadá, Jamaica, India, Australia y Nueva Zelanda, ocuparon puestos como administradores, médicos, abogados y profesores en lo que se conoció como el Imperio Británico. El progreso en Escocia durante la Ilustración escocesa condujo a avances en todo el imperio. Los escoceses se asentaron por todo el imperio y desarrollaron y construyeron sus propias comunidades como Dunedin en Nueva Zelanda. En 1583, Humphrey Gilbert
reclamó la isla de Terranova para Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I. Esto reforzó la anterior reclamación de la isla por parte de John Cabot en 1497, bajo el reinado de Enrique VII, como la primera colonia de ultramar. El naufragio de Gilbert impidió el establecimiento de un asentamiento en Terranova. Sin embargo, los pescadores de bacalao frecuentaban la isla por temporadas desde 1497. A pesar de eso, los colonos de Jamestown, liderados por el capitán John Smith, superaron las dificultades extremas del invierno de 1607 para establecer el primer asentamiento permanente en ultramar. Así, a principios del siglo XVII, se formó el imperio con el asentamiento inglés en las colonias orientales de América del Norte, que más tarde se convertirían en los Estados Unidos y las provincias atlánticas de Canadá, y la colonización de pequeñas islas en el Caribe, como San Cristóbal, Barbados y Jamaica. Las colonias caribeñas productoras de azúcar, donde la esclavitud se convirtió en una parte fundamental de su economía, fueron de las colonias inglesas más importantes y rentables. Lo que las colonias americanas producían en tabaco, algodón y arroz en el sur, y en equipamiento y provisiones navales y pieles en el norte, tuvo menos éxito financiero, pero la posesión de vastas extensiones de tierra cultivable atrajo a un gran número de inmigrantes ingleses. Poco a poco, las guerras y los asentamientos fueron expandiendo el imperio americano de Inglaterra. Inglaterra logró hacerse con Nueva Ámsterdam, que después se convertiría en Nueva York mediante las negociaciones que siguieron a la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Y el crecimiento de las colonias americanas las impulsó hacia el oeste en busca de nuevas tierras de cultivo. Los británicos derrotaron a los franceses en los llanos de Abraham durante la Guerra de los 7 años y se apoderaron de toda Nueva Francia en 1760, lo que le dio a Gran Bretaña el control de grandes partes de América del Norte. La victoria británica sobre los franceses en la Guerra de los 7 años condujo a un movimiento de independencia en la parte norte de las colonias americanas. Muchos colonos sintieron que ya no necesitaban la protección británica después de que los franceses se fueran de Norteamérica. Más tarde, el asentamiento de Australia, comenzando con los penales desde 1788 y Nueva Zelanda, bajo el dominio británico desde 1840, se convirtieron en un importante destino para la emigración británica. Todo el continente australiano fue reclamado por Gran Bretaña cuando Matthew Flinders descubrió Nueva Holanda y Nueva Gales del Sur, siendo la única costa después de completar su circunnavegación en 1803. Luego las colonias se convirtieron en colonias autónomas y se convirtieron en una lucrativa fuente de exportación de lana y oro. La pérdida de las colonias americanas marcó el fin del primer imperio británico. El viejo sistema colonial británico comenzó a desmoronarse en el siglo XVIII. Durante el control total del partido Whig sobre la política interna, desde 1714 hasta 1762, el imperio se volvió menos importante y menos respetado, hasta que ese nefasto intento, que incluía en gran medida impuestos, monopolios y divisiones, de revertir lo que había resultado de la negligencia beneficiosa, o la negligencia saludable, desencadenó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos desde 1775 hasta 1783, privando a Gran Bretaña de sus colonias más pobladas, aunque las inversiones británicas siguieron desempeñando un papel importante en la economía de los Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial. Me refiero a este periodo como el final del primer imperio británico. Esto muestra un cambio en las expansiones británicas de las Américas en los siglos XVII y XVIII a lo que se conoció como el Segundo Imperio Británico en Asia y más tarde en África a partir del siglo XVIII. La pérdida de las 13 colonias demostró que estas colonias no eran necesariamente beneficiosas desde el punto de vista económico, ya que Gran Bretaña podía beneficiarse del comercio con las antiguas colonias sin tener que asumir el coste de defenderlas y su soberanía.
Según el sistema mercantilista, el principio económico de la competencia entre naciones por una cantidad limitada de riqueza, que dio forma al primer periodo de expansión colonial, ahora está dando paso en Gran Bretaña y en otros lugares a la política de no intervención económica liberal de Adam Smith y sus seguidores como Richard Cobden. Lo que aprendieron de la pérdida de la América del Norte británica y es que el comercio puede ser más rentable sin el dominio colonial, contribuyó a la expansión en los años 1840 y 1850 de la autonomía de las colonias a las colonias de colonos blancos en Canadá y Australia, donde los habitantes británicos o europeos parecen ser una base avanzada para la metrópoli. Irlanda recibió un trato diferente debido a su proximidad geográfica y su incorporación al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en 1801. Esto fue una de las causas de la rebelión irlandesa de 1798 contra el dominio británico. Durante este periodo, Gran Bretaña prohibió el comercio de esclavos en 1807 y pronto comenzó a imponer este sistema a otras naciones. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña erradicó el mundo del comercio de esclavos. La esclavitud en las colonias británicas desapareció en 1834, aunque el fenómeno de la servidumbre por contrato mantuvo gran parte de su carácter opresivo hasta 1920. El fin de los antiguos sistemas coloniales y el fin de la esclavitud fueron acompañados por el libre comercio, que culminó con la derogación de las leyes del maíz y las leyes de navegación en 1840. El libre comercio abrió el mercado británico a la libre competencia, incitando a otros países a la reciprocidad durante mediados del siglo XIX. La batalla de Waterloo marcó el final de las guerras napoleónicas y el comienzo de la Pax Británica. Algunos afirman que el auge del libre comercio reflejó la posición económica de Gran Bretaña y que no tuvo nada que ver con ninguna convicción filosófica genuina. A pesar de la anterior pérdida de 13 de las colonias británicas de América del Norte, la derrota final en Europa de la Francia de Napoleón en 1815 dejó a Gran Bretaña como la potencia internacional más exitosa, mientras que el desarrollo industrial del país le dio un liderazgo económico sin rival. La Marina Real dominaba los mares. Pero la preocupación por los asuntos europeos como potencia rival impidió que Gran Bretaña siguiera expandiendo su economía e influencia política a través del imperio informal basado en el libre comercio y la supremacía estratégica. Gran Bretaña, entre el Congreso de Viena de 1815 y la Guerra Franco-Prusiana de 1870, fue la única potencia industrial del mundo, con más del 30% de la producción industrial mundial en 1870. Como si fuera el taller del mundo, Gran Bretaña podía producir bienes terminados, útiles y baratos que se vendían a un precio menor que los productos alimenticios producidos en los mercados extranjeros. Al tener Gran Bretaña condiciones políticas estables en los mercados de ultramar, prosperó mediante el libre comercio sin necesidad de recurrir a la legislación oficial. En las Américas, el imperio comercial británico no oficial estaba respaldado por los intereses comunes de Gran Bretaña con la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Esta doctrina declaraba que el Nuevo Mundo no estaría abierto a la colonización ni a la interferencia política europea. Como Estados Unidos aún no tenía el poderío militar para hacer cumplir esta doctrina, los británicos pudieron acceder a los nuevos mercados de América Latina que surgieron tras la independencia de España y Portugal. Y la supremacía comercial británica continuó hasta el final de la Primera Guerra Mundial. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue una de las etapas más exitosas en la historia del Imperio Británico. Abarcó grandes partes del subcontinente indio, que se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos del Imperio Británico, junto con la conquista de Hong Kong, Singapur y Ceilán y Malasia, que también fue una gran fuente de ingresos.
y otros países asiáticos circundantes. Esto llevó a la fundación del Imperio Británico Asiático, que es uno de los componentes más importantes del Imperio Británico. Los inicios de la Compañía Británica de las Indias Orientales fueron como una empresa conjunta de comerciantes e inversores con sede en Leadenhall Street, en Londres, y que obtuvo una carta real de Isabel I en 1600 con la intención de promover privilegios comerciales en la India. Esta carta real le otorgó a la recién formada Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio del comercio con toda la India Oriental. La compañía pasó de ser una empresa comercial e industrial a gobernar la India a medida que adquiría funciones gubernamentales y militares secundarias, con su propio y gran ejército de soldados de origen indio, que eran leales a sus oficiales británicos y que constituyeron un factor importante en la conquista británica de Asia. Algunos consideran a la Compañía Británica de las Indias Orientales como la primera corporación multinacional del mundo. La corona británica aseguró los contratos de tierras en 1858, tras los eventos conocidos como la Rebelión India o el Motín de los Cipayos. La compañía también tenía intereses a lo largo de las rutas comerciales hacia la India desde Gran Bretaña. A principios de 1620, la compañía intentó anexionarse la región de Table Mountain en Sudáfrica y posteriormente ocupó y gobernó Santa Helena. Entre otros eventos notables, se encuentra la colonización de Hong Kong y Singapur por parte de la compañía, el uso del infame Capitán Kidd para combatir la piratería, el cultivo y la producción de té en la India, y el exilio del prisionero Napoleón Bonaparte en Santa Helena. La compañía obtuvo la dudosa distinción de ser el objetivo del motín del té en Boston, en la América colonial, que fue uno de los principales detonantes en las mentes de muchos líderes coloniales en el período previo a la Revolución Americana. Los directores de la compañía, es decir, los líderes y personas importantes e influyentes dentro de la estructura de la compañía, acumularon enormes fortunas personales, como Elihu Yale, que dio nombre a la Universidad de Yale en New Haven, en agradecimiento por las muchas contribuciones de Yale a la escuela. En 1615, James I ordenó a Thomas Roe que visitara al emperador mogol Jahangir, quien gobernaba la mayor parte del subcontinente indio en ese momento, incluyendo Afganistán y partes del este de Persia. El objetivo de esta misión era negociar un tratado comercial que otorgaría a la compañía el derecho exclusivo de establecer y construir fábricas en Surat y otras áreas. A cambio, la compañía ofreció suministrar al emperador alimentos y rarezas del mercado europeo. Esta misión fue exitosa y Jahangir envió una carta al rey a través del señor Thomas. La Compañía Británica de las Indias Orientales se encontró dominando por completo a las compañías comerciales de Francia, Holanda y Portugal en el subcontinente indio. En 1634, el emperador mogol Shah Jahan extendió su hospitalidad a los comerciantes ingleses en la región de Bengala, que poseía la industria textil más grande del mundo en ese momento. En 1717, el emperador mogol renunció por completo a los aranceles comerciales, lo que le dio a la compañía una ventaja comercial en el comercio indio. En 1680, los ingresos de la compañía aumentaron lo suficiente como para permitirle crear su propio ejército, compuesto principalmente por nativos indios bajo el mando de oficiales británicos que eran ingleses y escoceses. Estos soldados indios fueron llamados cipayos, o sea, los nativos de la India. La victoria de Robert Clive en la batalla de Plassey convirtió a la compañía en una potencia tanto militar como comercial. El colapso del imperio mogol, que se fragmentó en muchos pequeños estados gobernados por gobernantes locales que a menudo estaban en conflicto entre sí, permitió a la compañía expandir su territorio. Esto comenzó en 1757, cuando surgió un conflicto entre la compañía y el Nawab de Bengala, Siraj-ud-Daula. Las tropas de la compañía derrotaron al Nawab el 23 de junio de 1757 en la batalla de Plassey,
bajo el liderazgo de Robert Clive. La razón principal de esta derrota fue la traición del ex comandante del ejército del Nawab, Mir Jafar. La traición de Mir Jafar convirtió la batalla en una simple escaramuza. Esta victoria, que resultó en la conquista efectiva de Bengala, ayudó a establecer a la Compañía Británica de las Indias Orientales como una potencia tanto militar como comercial. Sin embargo, la compañía no reclamó el control total de la tierra durante mucho tiempo. Prefirieron gobernar a través de un títere nawab, a quien se le podía echar la culpa de las pérdidas del gobierno causadas por la codiciosa explotación económica de la tierra por parte de la compañía. Este evento se considera el comienzo del dominio británico en la India. La riqueza obtenida del tesoro bengalí permitió a la compañía fortalecer significativamente su ejército. Este ejército, compuesto en su mayoría por soldados indios llamados cipayos y dirigido por oficiales británicos, conquistó la mayor parte del territorio geográfico y político de la India a mediados del siglo XIX. Los territorios de la compañía crecían rápidamente. La compañía libró muchas guerras contra los gobernantes locales indios durante su conquista de la India. Las más difíciles fueron las 4 guerras anglo-mysore entre 1766 y 1799 contra el reino de Mysore en el sur de la India, bajo el gobierno de Hyder Ali, y después su hijo Tipu Sultan, el Tigre de Mysore, quien desarrolló el uso de cohetes en la batalla. Mysore fue derrotado solo en la Cuarta Guerra Anglo-Mysore por las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y los estados vecinos de Mysore. Hyder Ali y Tipu Sultan son recordados en la historia, especialmente en la India, como gobernantes que resistieron mucho tiempo. Había muchos otros estados que la compañía no pudo conquistar por la fuerza militar, especialmente en el norte, donde la creciente presencia de la compañía en medio de conflictos internos y dudosas ofertas de protección mutua, la coerción, las amenazas y la diplomacia ayudaron a la compañía a evitar que los gobernantes locales organizaran una resistencia unificada contra el dominio británico. En 1850, la compañía gobernaba la mayor parte del subcontinente indio, y como resultado empezó a actuar más como una nación que como una empresa comercial. La compañía también fue responsable del comercio ilegal de opio con China, contra la voluntad del emperador Qing. Esto llevó a las guerras del opio, entre 1839 y 1860. Como resultado de la victoria de la compañía en la Primera Guerra del Opio, Hong Kong se convirtió en territorio británico. Además, la compañía tuvo varias guerras con los países asiáticos vecinos. Las más duras fueron las 3 guerras anglo-afganas, entre 1839 y 1919, contra Afganistán, que fueron consideradas un fracaso desde el punto de vista británico. El reinado de la compañía se acercó a su fin después de un siglo, precisamente tras su victoria en Plassey. La rebelión india tuvo lugar en el año 1857, cuando los soldados indios de la compañía se rebelaron contra sus comandantes británicos, posiblemente debido a la inestabilidad política provocada por varios acontecimientos políticos. Uno de estos acontecimientos, que pareció trivial para la compañía en ese momento, pero que tuvo consecuencias terribles, fue la introducción del rifle Enfield modelo 1853. Su pólvora venía en un cartucho de papel supuestamente engrasado con grasa animal que debía abrirse antes de verter la pólvora en el cañón. Comer grasa de vaca o de cerdo estaba prohibido por motivos religiosos para la gran mayoría de los soldados. Los productos cárnicos estaban prohibidos para la mayoría de los indios, así como la carne de cerdo para la minoría musulmana. Aunque los representantes de la compañía y Enfield insistieron en que no se usaba grasa de vaca ni de cerdo,
Los rumores continuaron y muchos soldados indios se negaron a cumplir órdenes, incluyendo el uso de armas que utilizaban esos cartuchos. El soldado indio Mangal Pandey fue ahorcado como castigo por atacar y herir a un jefe británico durante la introducción del rifle, lo que aumentó la tensión en ese momento. Los indios sentían que habían vivido décadas de explotación bajo el dominio británico y se sentían como ciudadanos de segunda clase, explotados e incapaces de gobernarse a sí mismos. En el pasado, se intensificó el resentimiento entre los propios indios y con los británicos. Esto ayudó enormemente a los británicos en su conquista, por ejemplo, durante la batalla de Plassey y su aprovechamiento del rechazo del líder del ejército opositor. Era propicio para que se produjera una revolución unida contra el poder británico, pero en 1857, una serie de acontecimientos actuales, como el asunto de los cartuchos Enfield, incitaron una rebelión que trajo el fin del régimen de la Compañía Británica de las Indias Orientales en la India. Y a pesar de que los indios lograron una gran victoria con objetivos comunes y a pesar de las diferencias regionales, su situación actual empeoró. El fracaso de la compañía a la hora de gobernar sabiamente los territorios conquistados en la India provocó inestabilidad política y financiera en Gran Bretaña, poniendo en peligro sus intereses en la India y el futuro del imperio. En 1857, India era la pieza más importante de la economía del imperio. El desastre de la rebelión tuvo un gran impacto en la política de la corona, obligándola a reconsiderar la mejor forma de gobernar la India. Como resultado, el subcontinente indio quedó bajo el dominio directo de la corona y el gobierno británico durante 90 años tras la disolución de la compañía. Este periodo de gobierno directo en India se conoce como el Raj. Las naciones que hoy conocemos como India, Pakistán, Bangladesh y Myanmar, en aquel entonces formaban parte de la India británica.